¿Cuántos saben que Jesús es 100% Dios? Pero en ese tiempo Jesús estaba 100% hombre como yo y como tú. ¿100% qué? Hombre. Dejó toda su gloria, todo su poder. Y en ese momento de angustia, de dolor, se acercó al Padre en su humanidad, así como nosotros. Y le dijo: Padre, si pudieses pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y amados hermanos, ¿qué le dijo el Padre? No pasó esa copa. ¿Por qué? Porque esa copa, amados hermanos, era nada más y nada menos que la copa de la ira de Dios. ¿La qué? La copa de la ira de Dios. El Señor Jesús iba a beber la copa de la ira del Padre. ¿Te das cuenta? No era una enfermedad, amados hermanos, no era una situación, amados hermanos, ¿cómo le podemos llamar? De lo que vivimos tú y yo, que estamos cansados, que estamos atribulados, que estamos perseguidos. No, Él iba a beber la copa de la ira de Dios. ¿Te das cuenta del significado, amados hermanos? Y cómo Jesús, en su grande amor, a ti y a mí, nos enseña cómo tenemos que orar. ¿Ok? Vamos a ver primeramente, antes de pasar, amados hermanos, gloria al Señor, vamos a el libro, vamos a recordar Lucas 18, por favor. Lucas 18, vamos a llegar en un momento dado nuevamente a la oración en Getsemaní, pero vamos a Lucas 18, por favor. Hay unos que traen su Biblia, que uno está aquí en el Lucas 18, gloria al Señor. Los que no traigan su Biblia, ahí está en la pantalla, los que traigan su celular, pónganlo en avión nada más y ocupen su celular. Lucas 18, vamos a ver qué dice la palabra de Dios desde el verso 1. ¿Estamos aquí? Gloria al Señor. Bueno, dice la palabra de Dios. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y qué, y no desmayar. Cierra sus ojos. Padre, hoy quiero darte gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar en tu presencia. Señor, gracias porque nos recibes con los brazos abiertos. Hoy en nuestra vida, Señor, podemos decir que nuestra vida te pertenece y que somos, Señor, esos hijos, esa iglesia que tú pensaste desde antes de la fundación del mundo para exaltar y bendecir tu santo nombre. Gracias por todos los que ya llegaron, Señor. Gracias por los que vienen en el camino. Los que no pudieron venir, Señor Dios, tú sabes la situación que están viviendo. Ayúdalos, guárdalos de todo mal donde quiera que estén. Y Señor mi Dios, entre tanto, Padre, nosotros preparamos la tierra para recibir la buena semilla, porque sabemos que tú das buenas semillas, Señor. Y también, Padre, nuestra responsabilidad es quitar los cardos, los espinos, Señor mi Dios, para que esa semilla caiga en profundidad, Señor, y dé fruto al 30, al 60, al 130. Gracias, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. En cuanto a mí, Señor mi Dios, en este momento, mi boca, mis pensamientos y todo, Señor, mis manos, mis pies, todo mi ser, Señor mi Dios, sea un instrumento poderoso en tus manos. Gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Tenemos que recordar algo antes de seguir leyendo, amados hermanos. ¿Sí? Orar es necesario. Y orar no solamente por nosotros, sino por todas las personas. ¿Cuántos oran por su pastor? ¿Cuántos oran por la iglesia? ¿Cuántos oran por su hermano que falló? ¿Cuántos oran por su hermano que le quitó, que le robó, que le angustió? ¿Cuántos oran por ellos? Te digo una cosa: el Señor Jesús oró por ti y por mí, que nos clavamos esos clavos, que le arrancamos esa barba, que lo maldijimos, que lo humillamos, que lo escupimos. Él oró por nosotros. Entonces, cuando nosotros dejamos de orar
es que la derrota ha llegado a nuestra vida. Cuando tú y yo dejamos de orar por aquel que nos sirvió, por aquel que nos hizo, por aquel que nos engañó, amado, es cuando no hemos aceptado la derrota. El Señor Jesús jamás, te lo digo en el nombre de Jesús, jamás aceptó una derrota. Él sabía todo lo que iba a vivir. Él sabía a todo lo que se iba a enfrentar. Pero por amor a todos nosotros, amados, no le importó padecer hasta la muerte. Así es que, amados hermanos, si no puedo esperar buenos resultados. Si tú y yo no oramos para todo lo que hagamos, para todo lo que enfrentamos, para todo en donde nos movamos, amados hermanos, déjame decirte que no vamos a obtener buenos resultados porque no es la alianza de nuestro Señor. Y debemos de quitar el egoísmo de nuestra vida, ¿sí? Debemos de orar no solamente por nosotros, sino por todos los hombres. Ahora, Jesús mostró a sus discípulos este diseño. Vamos a ver, gloria al Señor. Dice el verso 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sé que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amados, esa fe de la que está hablando el Señor es de la comunión, de la plática que todos los días tú y yo tenemos que tener con el Padre. Vuelvo a repetirte, cuando tú y yo nos cansamos de orar, estamos aceptando que hemos sido derrotados, que ya no podemos continuar, que ya no podemos seguir adelante. Algo bien importante, amados hermanos, quiero que sepamos que verdaderamente la oración del justo, como dice la palabra, puede mucho. Ahora, este juez injusto le hizo justicia a esa viuda. ¿Cuánto más Dios, que es justo, no nos escuchará? Si pedimos y clamamos a Él, ¿sí? Seamos como quién, como esa viuda. Esa viuda era insistente, ¿no es cierto? Oye, juez, hazme justicia de mi adversario. Y todos los días venía de continuo: hazme justicia, hazme justicia. Y dice el Señor, pone ese ejemplo de ese juez que aunque era injusto, él se cansó. Y dice el Señor: ¿cuánto más nosotros que somos su pueblo, que somos sus hijos, y que clamamos a Él de día y de noche, no nos hará el Señor justicia? ¿Qué situación hasta el día de hoy, amado, te has cansado ya de pedirle al Padre? ¿En tu matrimonio? ¿En tu trabajo? ¿Con tus hermanos? ¿Con tus vecinos? ¿Qué situación el día de hoy ya dejaste de orar por esa petición que tenías al Padre, que cambiara, que transformara, que te ayudara, y que pasado el tiempo no viste respuesta? Te digo una cosa, ahorita te vuelvo a repetir, vamos a ver qué pasó con Jesucristo. El Señor Jesús, amado hermano, se acercó diligentemente, ¿sí? Como todos los días lo hacía. Pero en esta ocasión, amados hermanos, dicen los teólogos, era el momento más difícil en la vida de Jesús. No fue el día que lo crucificaron, no fue el día que derramó su preciosa sangre, sino el día, amados hermanos, que posterior a ese gran sacrificio subió al monte de los olivos y le dijo: Padre, si pudieses pasar en esta copa, pero
conocer. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que sudó sangre. Ahí pudo haber muerto el Señor Jesús. ¿Sí? Ahí pudo haber muerto. Era tanta la presión, tanta la angustia de lo que iba a padecer, de lo que iba a pasar, amados, que esas capilares, amados hermanos, que tenemos como benditos por dentro, los cuales transportan también sangre y se reventaron. Era tanta la presión que él sentía en ese momento, pero era tanto el amor que sentía por nosotros. Así es que algo que nos enseña la palabra del Señor es que oremos sin desmayar, que oremos sin darnos por vencidos, sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu situación. Si tú dejas de orar, estás diciendo he sido vencido. Y nosotros no somos derrotados en el nombre de Jesús. Nosotros estamos para seguir adelante, para permanecer. Muchas cosas vamos a encontrar en nuestra vida, pero todas ellas, amados hermanos, todas ellas, si confiamos en Dios y exponemos nuestra situación a nuestro Salvador, déjame decirte que tenemos un ayudador. Tenemos un ayudador. No estamos solos, de verdad. Algo que me impresiona aquí, amados hermanos, es esa oración. Vámonos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, vamos a ver desde el verso 1. ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural? ¿Cuántos queremos ver sobrenaturales, cosas sobrenaturales en nuestra vida? Hechos capítulo 2, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Desde el verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Aquí. ¿Cuántos queremos ver lo sobrenatural de Dios? Tenemos que estar unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Unidad, juntos. Estaban todos unánimes. Habían, amados hermanos, muchos judíos que habían nacido en otros países, pero habían subido a adorar a la casa del Señor. Era la fiesta de Pentecostés. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿sabes cuál es el día de Pentecostés? Cuando el Señor le entrega las tablas de la ley a Moisés. Porque el Pentecostés tiene de símbolo el fuego. ¿El qué? El fuego. Y recuerdan, amados hermanos, dice la palabra del Señor que en el monte, ¿verdad? En el monte, amados hermanos, subió Moisés y ese monte estaba lleno de fuego. Lleno de fuego. Entonces, en ese tiempo, Moisés también celebró el Pentecostés. O sea, amado hermano, el Pentecostés es importante. Nosotros ya lo celebramos, ya fuimos bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Por eso la fiesta que vamos a llevar a cabo es en agradecimiento al Señor del bautismo de fuego que tú y yo recibimos cuando llegamos a la presencia de nuestro Señor y Salvador. Ahora, yo quiero ver lo sobrenatural de Dios en mi vida. Tengo que estar unánime, tengo que estar junto con ustedes en oración, pidiendo en un mismo espíritu conforme a las necesidades de cada uno de los hijos de Dios. Eres importante, por eso el Señor diseñó sus fiestas, amados hermanos. ¿Recuerdan la Pascua? ¿Qué con la Pascua? ¿Qué recibimos con la Pascua? Nosotros ya no la celebramos, la Santa Cena. ¿Qué celebramos, amados, en la Pascua? La libertad. En los panes sin levadura, ¿qué nos corresponde ahora a nosotros? La santificación. ¿Cómo? La santificación. Y después, la fiesta de las primicias, ¿qué celebramos? La consagración, la resurrección de nuestro Jesús. ¿Amén? Entonces, ahora viene el 50º, amados hermanos. Se le llama así la fiesta del 50º, la fiesta del Pentecostés. Porque después de las primicias, 50 días, amados hermanos, se presenta nuevamente
el pueblo a celebrar a su Señor. Es tan hermosa la fiesta. Celebramos aniversarios, ¿sí o no? Celebramos los cumpleaños, celebramos bodas, celebramos presentaciones. ¿Por qué no celebrar las fiestas que el Señor diseñó? Porque saben en el antiguo pacto, si dice que su palabra va a pasar, nunca va a pasar, ¿verdad que no? Ni una tilde de su palabra, amados hermanos, va a pasar. Y cuando nosotros celebramos esas fiestas, amados hermanos, hay mucha bendición a nuestra vida. Yo no fui enseñado en ese camino, pero a tanto, y tanto, y tanto, y tanto, y tanto, bueno, estas fiestas que hay para nosotros. ¿Y cómo lo confirmamos otra vez? ¿La Pascua cuál es? La Santa Cena. Ahora, celebraban inmediatamente el día 14 del Nisan, estamos hablando entre marzo y abril, se celebra, amados hermanos, la fiesta de la Pascua. ¿Sí? El 14 de Nisan dice la palabra de Dios. Y el día 15 empezaba la fiesta de los panes y levadura, que duraba 7 días. ¿Cuántos? Ahora, el número 7 para nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Que es el número de Dios. Pero muchos lo toman como un número de la suerte, como un número bonito. Pero lo que significa el número 7 es eternidad. ¿Es qué? Eternidad. El pueblo celebraba, amados hermanos, 7 días, ¿sí? Panes sin levadura, ¿sí? Para la iglesia es todos los días celebramos panes sin levadura, porque todos los días venimos a Cristo para santificarnos, porque Él dijo, sin santidad nadie me verá. Y después, ¿qué viene? Para el día 14, 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura, 16 las primicias, lo mejor, lo maduro. ¿Sí sabías, amados hermanos, que no todos pueden celebrar las primicias? ¿Por qué? Porque no han madurado. ¿Por qué? Porque no han madurado. ¿Por qué? Recuerdan que entrando en el desierto, amados hermanos, el Señor le habló a su pueblo, y cuando lleguen a la tierra donde fluye leche y miel, irán y se presentarán delante del sacerdote y llevarán una gavilla. Habla de la cebada. ¿Sí sabías que el cereal de la cebada representa a Jesucristo? Que es el grano que muere, cae en tierra, es sepultado y sale para mucho fruto. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos metemos al diseño de las fiestas de Dios, vamos a entender el propósito que tiene Dios para mostrarnos el amor de Cristo Jesús. ¿En qué nos parecemos a Cristo Jesús? En su muerte, en su sepultura y en su ¿qué? Resurrección. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros empezamos a celebrar esas fiestas y las hacemos con entendimiento, vamos a tener muchas bendiciones. Tenemos velados nuestros ojos. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra. ¿Por qué? Porque no lo sabíamos. Yo no lo sabía, amados hermanos. Desde hace que tengo 13 años como pastor, y apenas este año empecé a ver realmente lo que es el significado de las fiestas. Y es algo importantísimo. Y va a servir de crecimiento no solamente en nuestra vida espiritual, sino a la congregación. Porque a partir de ahora te vas a comprometer con el diseño de Dios, no con el diseño del hombre. Es algo que tenemos que entender. Estamos siguiendo el diseño del hombre. No, amados, el hombre se equivoca. Seguir el diseño de Dios va a traer bendición en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí me estás entendiendo? Y por consecuencia lo podemos ver aquí en la congregación. ¿Por qué? Porque habrá unidad. Pero me engañó, pero me mintió, pero mira, me quitó, pero mira, no me... Lo que te haya hecho. ¿Por qué? Porque tú te pareces a Jesús. ¿Cuánto nos queremos parecer a Jesús? ¿Y tú qué haces de decir, yo quiero parecerme a Jesús? Pero qué difícil es parecernos a Jesús. Pero aún con todo esto el Señor dice, sí, yo quiero que tú te parezcas a mí. Entonces, amados hermanos, viene un tiempo muy especial para nosotros, Filadelfia. ¿Sí? Viene un tiempo muy especial.
iglesia. Y he estado observando, amados hermanos, aunque ustedes no lo crean, los que ya están aquí se han vuelto fieles. Hay muchos amados hermanos que faltan, pero estoy viendo quiénes ya son los fieles, los que ya no faltan los domingos. ¿Sí? ¿Quién no falta los jueves? Y te digo una cosa, me gozo en mi corazón y digo, Señor, eres el que nos convence, no yo. O sea, que Dios te convenza de estar en su presencia. Que Dios sea el que te abrace, el que te reciba con ese abrazo amoroso. Pero es nuestra responsabilidad, amado. Todo lo que el Señor nos entregó, nos va a pedir cuenta. Por ejemplo, el Señor me dio el pastorado. Para mí es bien fácil, ya no aguanto, ya no soporto y me voy. ¿Sí me estás entendiendo? Pero cuando llegue la presencia del Señor me va a decir, a ver, a ti te di el pastorado. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Dios es para siempre. Porque el Señor hoy no te va a decir, oye, Pedro, tú fíjate, ¿qué le dijo a Pedro? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo dijo? 3 veces. Cuida, apacienta y cuida a mis ovejas. Cuando se va el Señor Jesús, amados hermanos, dice la palabra de Dios que Pedro nuevamente volvió a ir a pescar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Estaba tan triste, amados hermanos, que dijo, pues ya se fue el Señor Jesús, ¡vuelva a lo de antes! Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús se presentó a la orilla, ¿no es cierto? Y que le dijo, hijito, no tendrás mujeres. Y que Juan le dijo a Pedro, oye Pedro, es el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que Pedro se aventó al mar porque estaba sin ropa. ¿Qué te quiero decir, amado? Que el llamado de Dios, lo que ya te dio, es para siempre. Porque el llamado de Dios no te lo da el hombre. Y Dios te va a decir, Pedro, sigue aquí, levántate y sigue adelante. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, como congregación, como iglesia. Meternos al diseño original de Dios para recibir las bendiciones. Amados, estamos en escasez, estamos en situaciones bien difíciles, bien duras, y aún con eso, amados hermanos, ¿cuánto decimos? Yo me gozo en las tribulaciones, en mis tribulaciones me gozo porque sé que no estoy solo, porque sé que hay alguien que está conmigo, y ese alguien no cambia, ese alguien permanece. Amén. Ahora fíjate, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, nos quedamos en el verso ¿qué? 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ¿qué? Sentados. Sigamos leyendo. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según que el Espíritu les daba cablazo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el punto en que nacían, en Frigia y Pánfila, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estando todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, ¿están llenos de qué? De amor. Amados,
ver lo sobrenatural de Dios va a empezar con la unidad. ¿Con la qué? Con la unidad. Ok. Queremos ver la sobrenatural en nuestra casa. Tenemos que estar unidos. Y si no estamos unidos, amados, no podemos ver lo sobrenatural que tiene Dios para nuestra vida. ¿Ha aprendido algo todo en este tiempo de caminar en Cristo Jesús? Y te lo digo así en el nombre de Jesús. Aquí, cada uno es responsable de cómo sigue y sirve a su Señor. ¿Recuerdan cuando vimos la palabra de Dios no hace mucho acerca de Moisés? ¿Sí recuerdan? ¿Por qué la palabra de Dios dice que Moisés, amados hermanos, tiempo después llegó su suegro? Y llegó su suegro y traía a su esposa y a sus hijos de Moisés, ¿no es cierto? Pero aquí lo que me impresiona, amados hermanos, es que Moisés no recibió a su esposa y a sus hijos. Moisés recibió a su suegro. Y besó a su suegro y platicaron los unos a los otros. Ahora, ¿qué le estoy diciendo? No, ya deja a tu mujer. No, lo que te estoy diciendo, amados hermanos, es que cada uno de nosotros es responsable, seas hombre, seas mujer, de cómo vas a servir, de cómo vas a seguir a tu Señor. No puedes dejar de servir a tu Señor por tu esposo ni por tu esposa. Cada uno es responsable de cómo sirve a su Dios. ¿Amén? ¿Recuerdan cómo se llamaba la mujer de Pedro? ¿Cuántos me pueden decir el nombre de la mujer de Pedro? No está ni registrado, amados hermanos. Sabíamos que Pedro estaba casado, ¿verdad? Porque el Señor habla que sanó a su suegra. A esto voy, amados hermanos, que cada uno es responsable de cómo sirves a tu Dios. Que no te detengas por tu esposo, que no te detengas por tu esposa, que no te detengas por nadie. ¿Sí? Que todo lo que hagas sea para darle gloria y honra a tu Señor y Salvador Jesucristo. Seas esposo o seas esposa. ¿Ok? Vamos, por favor, gloria al Señor. Unánimes, veremos manifiesto el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de aquellos por los que oremos. Recibiremos poder de Dios para cumplir el propósito, amados. Vámonos a Hechos capítulo 12, por favor. Hechos capítulo 12. Estamos viendo, amados hermanos, la continuación de lo que es la oración. Hechos capítulo 12. Bendito es el Rey de Reyes. Vamos a ver desde el verso 1. 12:1. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin qué. Aquí. ¿Es el Nuevo Testamento? Sí. ¿Y qué estaban celebrando? Los panes sin levadura. ¿Ok? Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para el que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luna esplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí,
dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le dieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto también a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la corte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aquí, orar, amados hermanos, va a traer lo sobrenatural de Dios. ¿Ok? ¿Cómo? Amados hermanos, si unánimes hacemos oración sin cesar por nuestros familiares y amigos, veremos, como dice la palabra de Dios en el verso 7, ángeles vendrán a sus vidas de ellos, a nuestras vidas. ¿Sí? Luz les resplandecerá en las prisiones espirituales donde se encuentran quienes, todas las personas, amados, por las cuales tú y yo oremos. En este caso, estaban orando ¿por quién? Por Pedro. ¿Qué iban a hacer con Pedro, amados? ¿Lo iban a matar a pedradas? Eso es lo que iban a hacer con Pedro. ¿Lo iban a matar a qué? A pedradas. ¿Ok? Entonces, qué importante es la oración. ¿Sí? El verso 7, amados hermanos, ahí mismo, vamos al verso 7, por favor. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz, en el mismo verso 7. Amados, serán despertados en su espíritu. En el mismo verso 7, las cadenas caerán. Ahora, en el verso 9, por favor. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía qué. Entonces, amados hermanos, seguirán el camino que los guiará a la libertad. Aleluya. Seguiremos el camino que nos guía a la libertad. En el verso 10, las puertas del hierro se abren. Amén. No es gloria por ser las puertas, glorioso es que se abran solas. Amén. Esas puertas se abrieron solas, amado. Pedro estaba encarcelado. Ahora vamos al hombre más importante de todo el mundo, al hombre más importante de este mundo, amados. Lucas, gloria al Señor. Vamos a Lucas, gloria al Señor. Y vamos a ver, amados hermanos, la enseñanza que el Señor nos va a dar. Lucas, gloria al Señor, capítulo 22. Capítulo 22, vamos a ver, gloria al Señor, en el verso 39. ¿Lo tienen? Aquí vamos a entender algo. El Señor Jesús venía dando instrucciones a sus discípulos. ¿Sí? A
había celebrado la Pascua. Hablaba del complot que se iba a levantar contra él. Hablaba de lo que es la grandeza del servicio, ¿sí? Anunciaba la negación de sus discípulos y decía cómo debíamos de servirlo. Pero aquí, amados hermanos, en el 39 dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos, ¿qué? También le siguieron. Como solía. ¿Qué quiere decirnos como solía? Que todos los días el Señor Jesús iba al monte de los olivos, ¿a qué? A platicar con papá. ¿En dónde está tu lugar de encuentro con papá? ¿En casa? ¿En dónde está tu lugar de encuentro con papá? ¿En casa? ¿En tu carro? ¿En tu sala? Todos los días el Señor Jesús iba al monte de los olivos, pero ese día era especial, amados hermanos, por la condición en la cual Él iba a llegar a la presencia del Padre. Amados, cuando nosotros tenemos una necesidad muy grande, ¿cuántos de nosotros hemos llorado por una necesidad? ¿Dónde te refugias? ¿Dónde está el monte de los olivos? Ok, todos tenemos que tener un monte de los olivos, ¿de acuerdo? Ahora fíjate. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en qué? En tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, o sea, unos 100 metros o más, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra vez, ¿qué copa está hablando? La copa de la ira. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos al Señor Jesús porque nos maldijeron, porque nos humillaron, porque tenemos un dolor? Amados, ¿y cuál es la respuesta de Jesús para con nosotros? ¿No es cierto que nos consuela? ¿No es cierto que nos muestra su amor? ¿De acuerdo? Y el Señor Jesús le decía al Padre: si pudieses pasar de mí esta copa. Pero no hablaba, amados hermanos, de algún dolor como el que nos da a nosotros, de algún enojo, de alguna persecución como a nosotros nos hace. Hablaba de la copa de la ira de Dios. ¿La copa de qué? De la ira de Dios. Fíjate, él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas. ¿Y puesto qué? De rodillas. El Rey de Reyes, el Creador del cielo y de la tierra, amados hermanos, se humillaba ante la presencia del Padre. ¿Nosotros sabemos orar de rodillas? ¿Cuántos oramos de rodillas? ¿Cuántos en verdad oramos de rodillas? Te digo una cosa: el Señor Jesús lo hacía. ¿Y era un tonto? ¿O era un religioso? Era el Rey de Reyes, amado. Era el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. De rodillas, amado. Fíjate, ahora, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí tu furia. Si quieres, pasa de mí tu ira, Señor. Pero aquí, pero no se haga mi voluntad, sino que la voluntad de quién se tiene que hacer. Dios. Fíjate qué enseñanza nos está dando el Padre. ¿Cuántos? ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de papá? Porque la mayoría hacemos la voluntad de nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacer la voluntad de papá? Aquí, amados, nos enseña lo que es la paternidad. Fíjate, aquí dice: le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle.
a la presencia de Dios en nuestro monte de los olivos y el Señor nos fortalece. Porque la situación que estás pasando sí ha sido difícil. Pero ¿cuántos de rodillas le decimos, Señor, ayúdame? ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de decirle, papá, acabo de fornicar, papá, acabo de adulterar, papá, acabo de robar, papá, acabo de maldecir? ¿Te das cuenta? Papá, acabo de mentir, papá, acabo de pegar. Venir al Padre, amados hermanos, tenemos que hablar y le decía, Señor, Padre, si pudieses pasar tu furor, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es una enseñanza para todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos los discípulos de Cristo. No solamente somos su pueblo, no solamente somos sus hijos, somos sus discípulos, somos sus servidores. Y ser servidor de Dios, ¿sabes qué implica? Que te niegues a ti mismo. Amado, el día de hoy en esta semana he aprendido tanto de parte de Dios. Y me doy cuenta, amados hermanos, que servir a Dios es lo máximo que puede haber en mi vida. Y muchos digan, ¿por qué no tienes que hacerlo? Y te digo una cosa, amado, todos el Señor nos llamó a servir. Todos. ¿Por qué? Porque somos instrumentos poderosos de sus manos. Todos. ¿Eres el instrumento poderoso de tu Señor? ¿Eres el instrumento poderoso el cual Él pensó desde antes de la fundación del mundo? Tenemos que echarle muchas ganas, amados hermanos. Tenemos que dejar de ser cristianos, sino verdaderamente ser cristianos. ¿Cómo? Si todos los días peco, todos los días hago miseria. ¿No es cierto? Imagínate, amados hermanos, si fuéramos perfectos, ¿no hubiese venido Jesús? Por eso dice Jesús, aquí estoy, hijo, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces es por eso que venimos y nos humillamos y le declaramos, Señor, adulteré, forniqué, robé, mentí, maté, vendí, violé, dije, hice. Pero ¿cuánto se lo podemos confesar? Soy envidioso, soy grosero, soy maldiciente. ¿Cuánto le podemos decir eso a papá? ¿Y sabes qué, papá? Quiero que me lo quites. Quiero que me lo quites, Señor. Porque fornicar, adulterar y todo lo que hago ya me duele. Y dice, Padre, ¿qué le dijo al Señor Jesús, no? Vas a beber mi copa. Toda mi vida va sobre. Imagínate la presión que tenía el Señor. No estaba, amados hermanos, no iba a recibir, no, nada más iba a arrancar la barba, sino que, amados, todo el pecado, los tuyos, los míos, amados, sobre el Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando estaba allá en la cruz? Que dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben que el Señor es 3 veces santo? Amén. Se apartó porque Él es santo y Jesús recibió toda la inmundicia, se hizo miserable por amor a ti y por amor a mí. Y aquí nos da el ejemplo. Ven al monte de los olivos y ora al Padre. ¿Por qué no vieron sus discípulos, amados hermanos? Ahora, fíjate. 44. ¿Y estando qué? En agonía, amados hermanos. Ay, ¿qué significará agonía, hermanos? Estaba muriendo. Te vuelvo a repetir ese sudor que él estaba en ese momento transpirando de su cuerpo. Amado, estaba muriendo. Científicamente, amados hermanos, esa persona que suda sangre se da. Es tanta la presión, amados, imagínate. Él sabía todo lo que venía sobre él. Estando en agonía, oraba más que. ¿Qué haces tú cuando tienes una necesidad? Te enojas y te vas. Maldices y te vas. No, amado. Entre más grande la dificultad, es más intenso nuestra oración. Señor, papá, te necesito, perdóname. Señor, te necesito, sálvame. Mira lo que hice, mira lo que acabo de hacer, acabo de pensar, acabo de decir. ¿Te imaginas?
más fuerte tu necesidad tiene que ser más fuerte tu oración. ¿Para quién? Para todos nosotros. Fíjate, y estando en la agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de ¿qué? De sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a su discípulo, ¿lo salió qué? Durmiendo, aquí. Aquí la contraparte. Estaban sus discípulos, ¿qué? Tristes. Otra vez, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de ¿qué? ¿Por qué les había dicho? Voy a padecer, voy a sufrir. Ellos lo amaban, pero en lugar de ponerse a orar, amados hermanos, se durmieron. Y hoy el Señor a ti y a mí nos dice, en lugar de dormirte por el enojo, por la ira, por lo que tú tengas, levántate. ¿Sí me estás entendiendo? El Señor está diciendo, levántate. ¿Estás triste? Ora más, levántate, no te quedes ahí. ¿Recuerdan a Elías, amados? Fue y se metió a esa cueva. El Señor envía, ¿no es cierto?, a un cuervo para que le llevara alimento. A un ángel ahí lo alimentó, amados hermanos. No fue un cuervo, un ángel. Lo alimentó, amados hermanos. Y ese alimento le dio para caminar 40 días y 40 noches. El alimento espiritual. Y no le dijo, quédate, amigo, pobrecito, te buscan, te van a matar. No. ¿Quién te dijo que te metieras aquí? ¿Quién te dijo que vinieras aquí? Y amados hermanos, iglesia, ¿por qué no podemos crecer? No solamente como congregación, sino como hijos de Dios. ¿Por qué no crecemos? Porque no hay humillación en nuestra vida. Y mientras no haya humillación en nuestra vida, amados hermanos, el enemigo se va a seguir burlando de ti y de mí. Mientras no haya humillación y haya sinceridad delante del Padre, amados, el enemigo se va a seguir burlando de todos nosotros. Va a seguir haciéndonos como quiere. ¿Cuántos saben que el Señor tiene todo en perfecta? ¿Cómo lo puedo decir? El Señor tiene todo, amados hermanos, en sus poderosas manos y que Él sabe perfectamente lo que va a hacer con nosotros. Pero aquí algo bien importante son las decisiones que tomamos. Amados, ¿cuántos de nosotros decimos, Señor, soy pecador? Ayúdame. Señor, mira mi situación. Ahí te va. El Señor para todo tiene la salida y para todo tiene respuesta. El problema es que no sabemos esperar en sus tiempos. ¿Recuerdan a Abraham? Le dijo que iba a ser padre, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Abraham y Sara? Presurosos se apresuraron a ayudarle a Dios, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo voy a hacer mamá si ya estoy anciana, ya se me pasó el tiempo de la mujer? El Señor ya me ha hablado. Abraham, amados hermanos, nos dice, oye, Sarita, pues, me está dando a la egipcia, pues, bueno, si tú quieres, pues aquí estoy dispuesta, ¿no? ¿Y qué pasó hasta el día de hoy? Los musulmanes son una piedrita en el zapato para que lo digan, por querer ayudarle a Dios. O sea, amado, y no cumplió Dios lo que le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. ¿Cuánto tiempo pasó? 9 meses, no, 15 años. Así es que igual para nosotros, el Señor conoce lo que tú necesitas, sabe lo que tú necesitas. Pero el problema es que nos vamos y buscamos a Agar en lugar de esperar la promesa de Dios. Vamos y buscamos a Agar, ¿qué? Sí, me estás entendiendo eso. Agar era aquella mujer egipcia, hermano, que no debió haberla tomado Abraham. El Señor dice, y nos da esta enseñanza, el Señor Jesús en agonía, imagínate, el Rey de Reyes, 100% hombre en ese momento, estaba sudando sangre el Creador del cielo y de la tierra porque dejó toda su gloria. Por eso el Señor te entiende.
El Señor te entiende cuando llegas y le dices, papá, ¿por qué? Ah, ¿qué pasó? ¿Jesús conmigo? No, amado, se fue sin pecado, pero sí sintió. Sí sintió, amado. Por eso te entiende cuando dice, papá, hice esto, adulteré, forniqué, robé. Todo eso vino sobre él, en tentación, mas él jamás cayó en tentación. ¿Por qué? Por la comunión con el Padre. ¿Qué decía Pablo? Lo que no quiero hacer es suave, dando a entender que la ley de Dios es perfecta, que el imperfecto era Él. O sea, la ley de Dios es perfecta, los imperfectos somos nosotros. Por eso Jesús vino para hacernos perfectos. ¿Te das cuenta? Entonces, amados hermanos, imagínate a Rey de Reyes. Estaba llorando, amado, no estaba riendo. Toda la ira de Dios venía sobre él. Hemos menospreciado su palabra, hemos menospreciado su sangre, hemos menospreciado, amados hermanos, sus indicaciones. Y aún con todo ello, nos sigue esperando con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque su amor verdaderamente es grande y verdaderamente es bueno. Y dice, y no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta del amor tan grande que tiene Dios por nosotros? Muchos decimos, oye, hace y mira, no le pasa nada. En su tiempo nos va a llegar. Y cuando llegue, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, vamos a seguir leyendo. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dile a tu hermano, cuando tú oras, jamás vas a estar solo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. ¿Así dice? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a ver otro, ya vamos a cerrar. Mateo 26, por favor. Desde el 36. Mateo 26, desde el 36. Por eso cerramos. ¿36 lo vieron? Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está aquí. Imagínate al Rey de Reyes decir, mi alma está triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Mateo 26, 36. Quedaos aquí. Regrésate, por favor. Ok. Claro, 36, 37, ganó. Y tomando a Pedro y a los dos aquí, así como. Aquí vemos, amados hermanos, aquí están. Era Pedro y los dos hijos de Zebedeo, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran ellos? Eran Juan y era el otro Jacobo. Amados hermanos, ¿qué quiere decir con esto? Que con él estaban los más íntimos. Eran los tres que siempre andaban con él: Jacobo, Pedro y Juan. Estos tres, amados hermanos, siempre andaban junto con el Señor Jesús. ¿Sí? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38 horas. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué? ¿Qué significa velar? ¿Qué significa velar? Iglesia, el Señor te está diciendo, no te duele más.
Despierta, iglesia. Despierta, iglesia, porque vienen situaciones bien difíciles. ¿Y cómo vas a poder resistir? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué sigue? Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo? ¿Una qué? Amados, tenemos que aprender a orar por lo menos una hora. ¿Quién? Todos nosotros. ¿Quién? Todos nosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos para el teléfono? Y se dieron a las 8, se dieron a las 9, se dieron a las 10, se dieron a las 11, se dieron a las 12. Y el teléfono sigue y sigue y sigue. ¿Cuánto tiempo tenemos para platicar, amados hermanos, de cosas para comer gente? ¿Cuánto tiempo tenemos para todo? Para trabajar, para... Amados, ¿cuánto tiempo tenemos? El Señor nos pide una hora. Llega el Señor Jesús y te dice: oye, Roberto, ¿no pudiste velar conmigo una hora? Oye, Juanita, ¿no pudiste velar conmigo una hora? Y los Señor durmiendo y dijo: Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué sigue? Aleluya. Velar y orar para que no entréis en qué. ¿No es cierto que cuando estamos con el teléfono, nosotros los varones, aparece una mujer con ropa entallada? ¿Sí o no? Y a veces las buscamos, ¿sí o no? Pero resulta que como no estás orando, no estás velando, empiezas a buscar una que se le vea la pancita, ¿no? El ombligo. Y después, pues ya en bikini. Y si se puede, pues que se presente como Eva, ¿no? ¿A poco no, varones? Mujeres también, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque no estamos velando. ¿Por qué? Porque no estamos orando. Aleluya. Velar y orar para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. O sea, yo sí quiero, pero mi carne hace lo que a ti no te agrada hacer. ¿Y por qué? Porque no veo. Porque no veo. Pero la carne es débil. Hay 42 ahí mismo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar en esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Wow. A ver, otro más. Vino otra vez y los halló ¿qué? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban salgados de sueño. ¿Hay uno más? Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormir ya y descansar. Ven aquí, ¿por qué le estaba diciendo? Porque ya no a descansar. Cronológicamente, desde esa hora que eran como las 11 de la noche hasta las 3 de la tarde, fue el sacrificio de Jesús. Lo besaron, lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron. Tú y yo. ¿Quién? Tú y yo. Nosotros no hicimos nada. Tú y yo hicimos eso así. ¿Te das cuenta? Por eso hoy vienen nuestras vidas, que como platicas conmigo, todos los despecas. En este tiempo todavía no te juzgo. En este tiempo estoy intercediendo por ti ante mi Padre, pero para interceder ante mi Padre tengo que decirle: papá, mi hijo, mi hija ya se arrepintió, pero... ¿Amén?
Ya se arrepintió, papá, mira, hizo esto, sí es cierto, pero ya vino y me dijo, perdóname. Y se arrepintió de corazón. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, nuestros hijos, si no vinieran a nuestra vida, que nos hayan hecho y nos piden perdón, no los perdonas? ¿Verdad que sí? Así es, amados. Fíjate, 45, vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos ¿de quién? De pecadores. Y fíjate que te pongas de pie. Vamos a ver la importancia de la oración en tu vida. No la deseches. No la deseches. El Señor Jesús, ahí te va. No te va a quitar tus problemas. Te va a ayudar con ellos. Y no te los va a quitar porque si te los quita, amado hermano, te vas a hacer más insolente. O sea, si somos insolentes, ahora imagínate que nos los quitaran. No, mamá. Nos los deja, pero cuando nosotros somos sinceros con Él. Cuando Él dice que nos pongamos su yugo porque ligera su carga, ¿qué te está diciendo? Yo camino contigo. Nada más, no te apartes de mí. Haz de cuenta que el Señor nos toma de la cintura y en la dificultad Él va caminando con nosotros. Y tú ya no puedes, pero Él es el que te sostiene. Así es que no desmayes, hijo de Dios, hija de Dios. Recuerda que todo lo que Él te prometió te lo va confirmando en su tiempo. No te desesperes. No sabemos cuántos años pasan, pero lo que sí sabemos, amado, es que va cumpliendo lo que te dijo que iba a hacer por ti. La situación que hoy estás viviendo, esto va a ser de crecimiento. El día de mañana te vas a estar viendo, pero tienes que confiar plenamente en Él. Tienes que esperar en Él. Dejar que se manifieste su gloria y su poder sobre tu vida. Y decirle, papá, he hecho lo malo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Y hoy vengo, Señor, a presentar mi miseria delante de ti. Porque soy miserable, Señor, pero tú eres 3 veces santo. Y sé, Señor, que me amas con amor eterno. Perdóname, Señor. Perdóname. En este momento, amado hermano. En este momento, amado hermano. Hay cosas que han pasado años y ahora sigues cargando. Deja que el Rey de Gloria te ayude. Entrégase al cielo, pídele perdón por tus pecados. Vas a cosechar lo que sembraste, es verdad, pero no vas a perder ese privilegio de ser llamado por Dios. Porque por eso te escogió a ti. Porque por eso te llamó. Porque por eso subió a la cruz del Calvario. Por todo el amor que Él siente por ti. Él es Jesús, el maravilloso Rey de Reyes, el poderoso y grande y fuerte Dios. Adóralo con todo tu corazón. Santo, glorioso. Eres el santo. Pero es
Vamos a levantar nuestras manos y rezar. Gracias, Jesús. Guarda tu palabra.